porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Jesús le contestó: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: el Señor es compasivo y misericordioso. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor.
porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello, casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y dámosle a Él sabiduría, inteligencia. Pidámosle a Dios Todopoderoso que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros y nos ayude a comprender en este día lo que significa perdonar. Hay muchos corazones llenos de odio, muchos corazones llenos de rencor, de resentimiento. Y hoy la palabra de Dios nos invita a practicar el perdón. Pidámosle a Dios Todopoderoso en este día que nos dé la gracia de perdonar, que nos dé la gracia de olvidar, de perdonar de corazón a nuestros hermanos. Por eso ahí donde estás, quiero invitarte a que elevemos juntos una oración al Espíritu Santo diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones
de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hermanitos, hoy es domingo, día del Señor. Alabo y bendigo a Dios por este día extraordinario que nos regala. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, porque nos reunimos en familia a oír la palabra de Dios, a meditar las Sagradas Escrituras. Bendigo y alabo a Dios en esta ocasión porque nos permite reunirnos un día más, un día lleno de bendición y de gracias. Y en este día vamos a meditar la palabra de Dios, el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21 y siguiente. Repito, San Mateo, capítulo 18, versículo 21 y siguiente. Miren, hoy la palabra de Dios nos habla del perdón. Ustedes y yo, en muchas ocasiones no sabemos lo que significa perdonar. Creemos que perdonar es decir, ya pasó. Creemos que perdonar es decir, no le vuelvo a hablar. Creemos que perdonar es decir, vamos a dejarnos, a separarnos, ya usted por su camino y yo por el mío. Creemos que perdonar tiene un límite. Creemos que perdonar tiene algunas condiciones. Y cuando Pedro se acerca a entablar una conversación con Jesús y le dice, Maestro, si mi hermano me ofende, si él se mete conmigo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pedro nos representa a nosotros cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, nosotros nos hacemos los inocentes, nos lavamos la mano como Pilato. Yo no fui, yo no tuve la culpa, ese fue él. Como me ofendió, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y entonces Jesús le da una lección a Pedro, le da una orientación, le da una reflexión y le dice, ¿hasta 7 veces? Jesús le dice, no, Pedro, hasta 70 veces 7. Y 70 veces 7 significa siempre. 70 veces 7 significa cada vez que le ofenda debes perdonar. Entonces la gente dice, ¿y cómo se le ocurre que yo voy a perdonar tanto? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a perdonar? Voy a pasarme toda la vida perdonando y los otros haciéndonos cosas y haciendo cosas. Y Jesús dice, sí, siempre hay que perdonar, siempre. Pero entonces dice la gente, yo no estoy de acuerdo. Y Jesús coloca un ejemplito. Y en el ejemplo que Jesús coloca dice que un rey le perdonó a un súbdito toda la deuda porque le suplicó. No más el súbdito salió, tenía a un deudor. Y en vez de perdonarlo, como el rey hizo con él, se lanzó sobre él, empezó a golpearlo, a maltratarlo y lo metió en la cárcel. Y el rey se puso bravo. El rey se puso bravo por esa acción. Y eso significa que ustedes y yo somos perdonados por Dios constantemente. Que a ustedes y a mí nos gusta que Dios nos perdone. Pero en el momento de perdonar, no lo estamos haciendo. Y como no sabemos lo que significa el perdón y guardamos rencor, hoy la palabra de Dios nos enseña el significado. Vamos a buscar el Evangelio de hoy para que ustedes y yo podamos tenerlo presente. San Mateo capítulo 18 versículo 21 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó. Pedro, el discípulo amado, Pedro,
el que seguía al Señor, su apóstol, su seguidor, le va a hacer una pregunta para que ustedes y yo aprendamos, para que ustedes y yo nos instruyamos, para que ustedes y yo lo tengamos presente. Oigan, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? La pregunta que Pedro le hace a Jesús es: si yo recibo un maltrato, si yo recibo un grito, si yo recibo un golpe, si yo recibo una humillación, una ofensa de parte de mi hermano, dígame, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Si mi hermano me ofende y me vuelve a ofender y me sigue ofendiendo y se acostumbró a ofenderme, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Porque, Señor, uno perdona una vez, perdona dos, pero la tercera es la vencida. Y ya cuando llegue la tercera, no, ¿cómo le ocurre que va a perdonar? Entonces Pedro le coloca un límite. Oigan, y le dice a Jesús: hasta 7 veces. Si yo recibo una ofensa de mi hermano, ¿debo perdonarlo hasta 7 veces? ¿Hasta ahí llego y me regreso? A ver, Señor, dígame. Pedro no le preguntó si él ofendía, si él se portaba mal, qué debo hacer para reconciliarme con mi hermano, no. Pedro le preguntó si ese me ofende, ese vagabundo viene y me ofende, viene, me maltrata, me humilla, me golpea, me dice cosas que no me gustan, una ofensa, ¿cuántas veces tengo yo que perdonarlo? Porque él es el malo, yo soy el bueno. Pedro nos enseña que los seres humanos siempre nos vamos a hacer las víctimas. Vamos a hacernos los que no quebramos un plato. Vamos a hacernos los inocentes. ¿Quién comenzó la pelea? Él. ¿Quién se puso bravo? Él. ¿Quién se enojó? Él. ¿Quién comenzó? Él. Vamos a hacernos la víctima siempre. Eso nos enseña Pedro. Y si él me ofende, si él me ofendió, ¿cuántas veces lo voy a perdonar? Oigan, Jesús le respondió: no solo te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y Jesús le dice: el perdón es siempre. El perdón no es de momento. Si usted es el ofendido, si usted es el afectado, debes perdonarlo. Jesús no lo mandó a cobrar venganza. Jesús no le mandó a agarrar al hermano y golpearlo, maltratarlo. No. Jesús le enseñó a Pedro que debe perdonar siempre. Y hago hincapié en esto porque hoy día los seres humanos nos hemos acostumbrado a no perdonar. Pedro nos muestra cómo es el ser humano. Cristo nos muestra cómo es Dios. El ser humano quiere perdonar 1, 2, 3 veces y ya. Por eso escuchamos nosotros: yo perdono, pero no olvido. Yo ya le perdoné 3 veces el mismo error. Ya no le vuelvo a perdonar más. Esos somos los seres humanos, cosas semejantes. Yo jamás en mi vida le vuelvo a hablar a esa persona. Cosas parecidas. Yo le ignoro, le aplico la ley del hielo. Oye, ese es el perdón del ser humano. Ese es nuestro corazón. Un corazón duro. Un corazón no dado al perdón. Un corazón lleno de odio, de rencor y de resentimiento. Cuando Pedro le dice a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Dígame, ¿hasta 7 veces? Jesús le dijo: esa es la manera de pensar del ser humano. Colocarle un límite al perdón. Jesús le dijo: no te digo 7 veces, te digo hasta 70 veces 7, lo que significa
siempre. Ustedes y yo debemos aprender a perdonar siempre. Ustedes y yo debemos aprender a pasar la página, borrón y cuenta nueva, empezar nuevamente. Nosotros estamos acostumbrados a guardar rencor, resentimiento, odio. Y Jesús quiere que ustedes y yo nos libremos de ese peso. Jesús quiere que ustedes y yo cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra actitud. Dios nos perdona siempre. Usted se va a confesar y el sacerdote le da la absolución. Y usted cae en el mismo pecado y Dios le vuelve a perdonar y le invita a levantar. Y puede caer 50 veces y Dios le perdona 50 veces. Pero a ustedes y a mí nos gusta colocar un límite, un número, un control a las cosas y decir, hasta aquí llego y me regreso. Este es el límite. Si sobrepasa este límite, no le vuelvo a perdonar. Y por eso se han destruido varios matrimonios por falta de perdón. Y por eso se han venido al suelo varios hogares por falta de perdón. Y por eso muchos hermanos se han dejado de hablar por falta de perdón. Y por eso muchas familias se están destruyendo por falta de perdón. Porque lastimosamente nosotros con nuestras palabras hacemos daño a las personas que más amamos, que más queremos. Lastimamos y herimos a los seres amados. Usted no se va a ir a pelear, a discutir con una gente que no conozca, con gente que usted no sepa quién es. No es común que suceda. Usted pelea, discute, usted ofende, maltrata a los seres que ama, a los seres que quiere, a los seres de su hogar, de su familia, no a los ajenos, a los seres queridos. Por eso dice la palabra de Dios, hasta 7 veces no, 70 veces 7, que significa siempre. Pedro nos da una demostración de lo que es el ser humano. Personas cargando, familias cargando con rencores, con odios, con resentimientos, por mucho tiempo. Colocando límites, dice la esposa, yo ya le perdoné a mi esposo una vez, le perdoné la segunda, pero la tercera no se la perdoné. Y por eso me fui de la casa, lo dejé, porque ya no le perdono más. Y Jesús dice, el perdón debe ser siempre. Hombre guardando rencor y resentimiento también en contra de sus esposas. Ya le perdoné 1, 2, ya no le perdono más. Hijos que guardan el rencor en sus corazones por sus padres y no lo perdonan. Y andan cargando una cruz bien pesada de odio y resentimiento. Hoy Jesús quiere que seamos libres. Y fíjense, el Evangelio termina diciendo, oigan cómo termina diciendo el Evangelio, escuchen con atención. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón. Dios hará con nosotros lo que hizo este rey si no perdonamos de corazón. Y Jesús nos cuenta la historia de un rey que tenía un súbdito que le debía mucho dinero. Tenía una deuda grande, grandísima. Lo llamó, le pidió cuentas y le dijo, págame lo que me debes. El súbdito dijo, no tengo con qué pagarle. El rey dijo, agárrenlo, métalo a la cárcel, venda sus posesiones para salvar algo de la deuda. No con eso podía saldar todo, pero quería recuperar algo. Y aquel hombre en el desespero se puso a llorar, a suplicar, a pedirle perdón. Ese es el ser humano cuando comete un error. Se siente, llora, suplica. Por eso usted verá que cuando una persona pide perdón, se siente afligido, agacha la cabeza, baja la mirada, pueden salir lágrimas de sus ojos. Porque el ser humano se arrepiente. Porque el ser humano es capaz de volver sobre sus actos y verlos y decir, hice algo malo, esto que hice no debía hacerlo, perdóname. Ese es el ser humano, el que es capaz de pedir perdón. Lloró, suplicó,
Y el rey, cuando vio eso, tuvo compasión y le perdonó la deuda. Ese es Dios, dice, ese es mi Padre Celestial, el que perdona de corazón. Dios sí perdona de corazón. Pero apenas salió aquel hombre de ese lugar, apenas salió ese hombre del lugar ese, llegó y se encontró con un amigo que le debía menos, que le debía poco dinero, que le debía menos que lo que él debía. Y le dijo, págame lo que me debe. Lo agarró del cuello y como no le pagó, lo mandó a meter preso. Cuando la gente se dio cuenta que aquel que había sido perdonado por el rey, aquel hombre que lloró y suplicó misericordia al rey y el rey le perdonó, no fue capaz de perdonar, no fue capaz de hacer lo mismo que hicieron con él, se llenaron de ira, le dijeron al rey y el rey lo castigó. Lo mismo hará Dios, porque Dios nos perdona a nosotros siempre, porque Dios no guarda rencor en contra de nosotros, porque Dios es un Padre que ama, porque Dios es un Padre que nos quiere, porque Dios es un Padre grande, porque Dios es un Padre amoroso, porque Dios es un Padre cariñoso, porque Dios siempre nos perdona. Y ustedes y yo no queremos perdonar. Preferimos guardar rencor, resentimiento, preferimos llenarnos de odio, preferimos llenarnos de furia, de envidia, de rivalidades, preferimos llenarnos por dentro de una amargura extrema antes de perdonar a nuestros hermanos. Y la palabra de Dios dice, lo mismo hará Dios con nosotros si no nos acostumbramos a perdonar de corazón. El ser humano no se ha acostumbrado todavía a perdonar de corazón. Perdona pero no olvida. Perdona pero no pasa la página. Y de ahí que hayan personas que tienen memoria histórica. ¿Y qué es una memoria histórica? Aquella persona que cuando le hacen enojar, recuerda lo que pasó ayer, recuerda lo que pasó antier, recuerda lo que pasó tras antier y recuerda todo lo que ha sucedido en su vida con tal de decir las cosas al otro. Y el perdón es olvidar. Hace unos días leíamos 1 Corintios capítulo 13. El amor todo lo perdona, todo lo olvida. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. El mundo dice que el amor es besos, abrazos, relaciones. Eso lo cree la gente. La palabra de Dios dice que el que ama perdona. El mundo dice que el que ama tiene relaciones, besos, abrazos, caricias, sentimientos. Y el ser humano prefiere creerle al mundo que creerle a Dios. El gusto pasa y queda el amor. Y el amor es cuando alguien te ofende, usted dice, ah caramba, me falló. ¿Qué debo hacer? Vamos a hablar. ¿Por qué falló? ¿Qué es lo que está pasando? Pasó esto. Bueno, le perdono. Volvió a caer, dice, ah caramba, volvió a caer. Le vuelvo a perdonar. Volvió a caer. 70 veces 7 significa que el ser humano siempre cometerá errores en la vida. Y si ustedes y yo no perdonamos, si ustedes y yo no olvidamos los errores de las personas, siempre cargaremos con un odio, con un rencor, con un resentimiento que hará daño a nuestra vida, que hará daño a nuestra familia, que hará daño a nuestro hogar, que hará daño a todos nosotros. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe que ustedes y yo debemos aprender a perdonar. Lo mismo hará nuestro Padre si nosotros no perdonamos de corazón. Y perdonar de corazón es olvidar aquellas cosas que ustedes y yo estamos acostumbrados a no pasar por alto, a no olvidar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita.
donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.